Vamos a ver algunos trucos y tips que tenemos que tener en cuenta para trabajar con SketchUp. El primero de ellos es que si estamos en alguna de las vistas de como sólido con texturas o sólido, no veremos si las caras son posteriores o no. Si clicamos en monocromo, o aquí venimos a ver estilo de cara monocromo, lo seleccionamos, vemos que, bueno, por defecto las caras posteriores aparecen en azul y aquí tenemos varias de ellas. Esto será un problema sobre todo a la hora de renderizar después y llevar este modelo ya sea a V-Ray, a Lumion o al programa que sea. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo de las caras posteriores y anteriores. Si las estamos viendo como posteriores, mal, tenemos que modificarlas y eso lo sabremos poniendo nuestro estilo en estilo monocromo. Si nos venimos aquí al panel de estilos, en seleccionar, si clicamos en la casita, veremos qué estilo tenemos en nuestro modelo, en este caso es este. Con este seleccionado nos vamos a edición y en esta segunda pestañita de aquí vemos que el color frontal de las caras es el blanco y el color posterior es el azul. Si clicamos en la muestra de color podremos cambiarlo, podremos darle un color si queremos más llamativo para que veamos claramente dónde están nuestras caras posteriores y podamos modificarlo. Para modificarlo clicamos en la cara, bueno, una de las formas de modificarlo, hay otras que son un poco más rápidos con plugin y demás, pero para ello seleccionamos la cara, con el botón derecho nos vamos a este panel emergente y clicamos en invertir caras y como vemos ahora se ha invertido y esta cara que antes era posterior ahora es la cara frontal. Bien, podemos volver si queremos a nuestra vista con texturas. Otra cosa importante es que seguramente por defecto en nuestro estilo que tengamos estén los perfiles activados. Si nos venimos aquí a esta primera pestaña, como vemos los perfiles están activos. El modelo se ve mejor, ahora los tenemos desactivados, pero teniéndolos activados ralentizará un poco más nuestro trabajo. Entonces esto tenerlo en cuenta, sobre todo si vemos que tenemos un modelo pesado y nos está costando trabajar un poco con él. Otra cosa importante para que el trabajo sea más liviano con SketchUp es que toda la geometría esté convertida en grupos y o componentes. Sobre todo, si vamos a tener un elemento repetitivo, se va a repetir varias veces en nuestro modelo, lo podemos convertir en componentes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a crear, no sé, una columna rápidamente que va a estar repartida por todo mi modelo. La selecciono, triple clic para seleccionarla entera o bien creo esta ventana. Botón derecho, convertir en crear componente. Aquí tenemos varios elementos para definir nuestro componente. Aquí le podemos dar un nombre para luego tenerlos bien localizados. Podemos cambiar los ejes, esto puede ser importante a la hora de moverlo, desplazarlo y colocarlo. Clicamos en definir los ejes y yo normalmente si es un cilindro lo coloco en el centro, el punto central y ahora el eje rojo y ahora el eje verde. Y de esta manera he definido los ejes. Ahora a la hora de moverlo se arrastrará desde ese punto. Y bueno, puedo tener varias copias de este componente, puedo tenerlo varias veces en mi modelo y si yo ahora quiero modificar uno de ellos, se modificarán todos. Entonces, si sabemos que vamos a tener un elemento repetido varias veces en nuestro modelo y siempre va a ser igual, es muy útil, es muy importante que sea un componente. De esta forma, si queremos cambiarle el material, la forma, lo que sea, a uno de ellos, se modificará en todos. También podremos crearlos en grupos y de esta forma no tener ninguna geometría suelta. También, si tenemos geometría en nuestro modelo que no está agrupada ni convertida en componente, cuando nos vayamos a nuestro panel de esquemas no veremos esa geometría. Si yo tengo aquí esta pared, bueno, esta superficie que es simplemente geometría, no la tengo en mi panel de esquema. Sin embargo, el resto sí y, por ejemplo, aquí tenemos las columnas, puedo ocultarlas,
Puedo seleccionarlas desde aquí, puedo trabajar con ellas desde el panel de esquema. Otra herramienta o configuración importante que nos puede ser muy útil cuando tenemos componentes, por ejemplo, yo ahora estos componentes que he creado he copiado uno dentro de la vivienda, en una de las habitaciones que está ahí dentro. Entonces, como tengo muchos elementos alrededor, será complicado trabajar con él. Como hemos dicho, como está convertido en componente, lo podemos ver en nuestro panel de esquemas y es esta última de aquí. Si yo selecciono el resto, hago clic, veo que son estas de aquí, pero esta última está ahí dentro de la habitación. Si clico con el botón secundario y clico en editar componente, entraré en ese componente para poder editarlo, al igual que si hago doble clic en cualquiera de ellos, entro para poder editarlo o desde aquí desde el panel, editar componente y como vemos se activa ese componente y podremos editar pues esa geometría de ese componente. Pero como decíamos, este último está rodeado de más, vamos a clicar en editar componente, está ahí dentro y no podemos acceder a él. Entonces, lo vemos, está aquí dentro de esta habitación, pero está rodeado de elementos y geometría. Entonces, hay una herramienta muy importante para ello, muy útil. Si nos venimos a ver edición de componentes y clicamos en ocultar el resto del modelo, lo activamos esta opción, si volvemos vemos que ahora está activada. Cuando activemos un componente para editarlo, como ahora, el resto del modelo se ocultará. Clicamos aquí de nuevo, editar componente y el resto del modelo se ha ocultado. De esta forma podremos trabajar con él fácilmente y podremos editarlo sin que el resto de la geometría nos moleste. Una vez que salgamos del componente, con la herramienta seleccionar clicamos fuera, el resto del modelo vuelve a aparecer. Esta opción la tenemos en ver, edición de componente, ocultar el resto del modelo. Bien, pues estos son los trucos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos modelando con SketchUp.